Damos comienzo a un nuevo programa de Opinión Alternativa. Saludos a todos y a todas las personas que nos siguen, que nos ven, nos escuchan habitualmente, y a las nuevas, pues bienvenidas. En esta ocasión tenemos con nosotros a Rocío Oval. Rocío Oval es abogada de profesión, tiene como función, como cargo, es la gerente del partido político Podemos a nivel nacional y además es portavoz del Círculo de Podemos de Rivas. Saludos, buenos días o buenas tardes, o depende de cuando nos escuchen. Rocío, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Por introducir un poco quién es Rocío. En octubre de 2024, el juez Juan José Escamilla, magistrado del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, después de 3 años de investigación, decidió archivar de forma definitiva el caso conocido como caso Neurona, en el que Podemos y varios de sus miembros fueron investigados durante más de 3 años por presuntos delitos de financiación ilegal. Entre los absueltos se encuentra Rocío Oval. De hecho, la gerente de Podemos ha sido también absuelta de todas las líneas de investigación paralelas relacionadas con este caso, como en el desvío de dinero de la Caja de Solidaridad de la Formación o el pago de sobresueldos a miembros del partido, que todo era falso. En definitiva, todas las causas que Rocío Oval tenía abiertas se han cerrado y archivado. Por tanto, Rocío no era culpable de nada, está libre absolutamente de toda culpa, y lo que esta resolución concluye finalmente es que todo aquello fue una falsedad, un montaje, y que se ha concluido como definitiva, como tal, como mentira, como falso. Rocío, si nos dices algo. Bueno, pues es una presentación espectacular, la verdad. Sobre todo empezar por todas las absoluciones que hemos tenido, porque realmente cuando todo esto empieza nosotros no habíamos oído hablar nunca del lawfare. O sea, sí lo habíamos atisbado pues en América Latina, ¿no? Cuando sobre todo empiezan a combatir a la contrapolítica, pues evidentemente cuando deja de estar bien asesinar gente o tirarla desde los aviones desde otra perspectiva, pero aquí en España no se había visto de una forma tan contundente. El caso de Lula, por ejemplo. El caso de Lula. Es cierto que era paradigmático, ¿no? Pero pues aquí en España no lo habíamos visto. Y de hecho nosotros realmente pensamos, ¿no? Cuando se presentó, sabes tú, que aquello escaló a todo, ¿no? Alcanzó al caso que le llaman Niñera, donde también estuvimos imputadas. Pues aquello escaló de una manera sobrehumana. Nosotros cuando empezó simplemente pensábamos que era tan sencillo, porque además era tan burda la información que se ponía encima de la mesa, lo de los sobresueldos, lo de los pagos en B, en nómina, que es incomprensible, ¿no? Un pago en nómina que fuera en B no se entiende. Era todo tan burdo que pensábamos que simplemente, ¿no? Pues cuando nos llamaran a declarar ese 20 de noviembre, que fue cuando nos citaron, pues quedaría resuelto, ¿no? Ante las dudas que manifestara el juez. Claro, a partir de ahí nos dimos cuenta de que esto no iba de legalidad, que esto no iba de justicia, no iba de nada. Pero yo una de las cosas que sí que me gustaría reseñar es la cantidad de recursos, ¿no? Que ha generado y que ha movido el caso Neurona, tanto comunicativos, evidentemente con un objetivo claro, que era desprestigiar a Podemos, como en el ámbito jurídico, como en el propio ámbito interno de Podemos, de todo el trabajo que hemos tenido que hacer para desmontar una por una todas las acusaciones infundadas que pusieron encima de la mesa del partido. Quería matizarte una cosa, yo no soy abogada, yo vengo de la rama de la gestión. Gracias. Consultora. Gracias, consultora, no abogada. Bien. Como abogada pensaba yo, pero bueno, como consultora al menos, quiere decir que Rocío no es
una persona que la pusieron al frente del partido así por las buenas, sino que tenía un recorrido político, o sea que su trabajo no es un trabajo técnico, solamente técnico administrativo, sino que venías de una historia anterior, de un recorrido y formación política importante que te trae hasta aquí. Hombre, sí, yo llegué a ser, fui la primera secretaria general de la Unión de Juventudes Comunistas de España, algo de lo que estoy muy orgullosa, y pasé por una formación a la que sin duda le debo mucho, que me enseñó prácticamente la mayor parte de la base política que tengo en torno a cómo funciona esto y cuáles son digamos, las sensibilidades que tienes que tener para estar en política. Fui también secretaria general del Partido Comunista de la región de Murcia, y luego es verdad que desarrollé parte de mi carrera profesional en el ámbito del cooperativismo, el Mercado Social de Madrid, donde yo creo que hicimos grandes cosas con unos cuantos compañeros y compañeras a las que recuerdo con mucho cariño, evidentemente. Sí, de la nada no se sale para ser gerente de un partido. Está claro. No quería avanzar en el programa sin recordar que estamos en el entorno del 8M. El 8M, que es la fecha señalada para la reivindicación fundamental del feminismo. Y además, en este caso, en esta ocasión, pues celebrar juntos el enorme éxito que han tenido la multitud de manifestaciones en toda España, y en concreto mayoritariamente, como era normal, en Madrid y Barcelona, parece ser, como símbolo de la lucha feminista, la igualdad y contra el patriarcado y el machismo. A la vez eso, lamentar el goteo casi diario de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de enero de 2025 han sido asesinadas 1.295 mujeres. Y en lo que va de este año ya han muerto 4 mujeres y 2 están todavía en trámite de su calificación, si es un asesinato machista o no lo es. No quería dejar pasar el programa sin recordar esto, porque creo que es importante. Es fundamental. Yo creo que el movimiento feminista hay que celebrarlo todos los días, pero todos los días, porque además el feminismo tiene, yo creo que como objetivo, ¿no?, crear un mundo mejor. Ser feministas nos hará mejores indudablemente, porque genera y potencia una sociedad más igual, más justa, y sobre todo porque es una lucha que sigue siendo tremendamente necesaria. Es decir, el otro día leía, ¿no?, que a una chica la intentaron intimidar en la manifestación diciendo que qué es eso de una menos, ni una menos, ¿no? Pues esto es. Que las cifras que siguen arrojándose sobre la violencia sobre la mujer y la violencia machista son muy dolorosas y demoledoras, y yo creo que solamente el feminismo llevará pues eso, a la consecución de más derechos, pero sobre todo una sociedad segura y más justa para todas. Muy bien, te vamos a preguntar sobre un poco que nos cuentes el recorrido, la evolución de Podemos. Has empezado hablándonos principalmente del lawfare, que el lawfare normalmente se refiere a los jueces, pero no solamente es un tema de los jueces. Son muchos medios al servicio que se unieron, que se pusieron al servicio para machacar a este partido, a Podemos, pero cuando se ha demostrado que todo esto era falso, han hecho oídos sordos a la situación, o han pasado en todo caso de puntillas por el sobreseimiento de todas las causas. Entonces, a lo largo de la entrevista, si quieres, nos vas introduciendo elementos de estos, pero me interesa preguntarte ¿por qué nace Podemos? ¿Qué situación es la que se ha generado en ese momento para que nazca un partido como Podemos? Hombre, yo creo que Podemos nace casi que de la necesidad, ¿no? De la necesidad, de la revolución social, de constatar
bueno, que toda esa lucha, toda esa crítica, las plazas llenas de gente, podían concluir en algo que tuviera una repercusión real sobre la vida de la gente. Es decir, yo creo que Podemos nace precisamente de la ilusión de la gente de cambiar el mundo y en concreto este país. O sea, Podemos nace de la esperanza, básicamente, de la conciencia, de la lucha. La sensación que yo tengo, al menos, es de que Podemos es bien recibido, y es bien recibido por la sociedad en general. O sea, no solamente por los jóvenes, como bien dices, las plazas estaban llenas, a los miembros de Podemos se les invitaba a todos los programas de televisión, enriquecían el debate, aportaban elementos nuevos que hasta entonces no se atrevía nadie a apuntar. ¿Cuándo Podemos empieza a ser incómodo? A ver, yo creo que Podemos empieza a ser realmente incómodo. Es que yo además no sé si recordáis esos inicios, ¿no? Cuando Pablo Iglesias iba a las televisiones y era crítico con el sistema y con otros partidos y le animaban a montarse un partido. Pues si tan a disgusto estás, pues móntate un partido, ¿no? Decían, ¿no? Y evidentemente no lo hizo solo, lo hizo con amigas, que es mucho mejor. Pero más allá de eso sí que es verdad que había una concreción, ¿no? de una voz que se iba componiendo en Podemos alternativa a todo lo que había, ¿no? Y era como, pues, como si no se fuera a dar ese paso, ¿no? Como si no fueran a atreverse. Entonces, claro, se constituye como partido y yo creo que Podemos empieza a ser realmente incómodo cuando en vez de ser o representar las voces de la plaza, empieza a representar las voces de la plaza, pero con la clara intención de llevar esas voces de la plaza al gobierno de este país. Entonces es cuando empiezan todos los movimientos, la guerra sucia judicial, porque como tú decías antes, o sea, con que un juez decida emprender una batalla como decidió emprenderla contra Podemos no basta. Necesitas medios de comunicación y son imprescindibles para que eso se amplifique. Pues todos hemos oído lo del muy burdo pero voy con ello, todos hemos podido releer las conversaciones de la policía patriótica diciendo esto sí que les va a hacer daño, o rebuscando entre la gente de Podemos algo malo con un único objetivo, que era que no llegáramos al gobierno. Esa era una pregunta que quería hacerte también, y era exactamente qué sectores son los que fueron capaces de aliarse para ir contra un partido que era bastante insignificante en ese momento, o sea que parecía como que no tenía demasiada relevancia. Casi cualquiera de los partidos en liza, o todos los partidos que había en aquel momento en el panorama político, eran mucho más importantes de lo que era Podemos. Y en cambio hay un contubernio, una alianza común de sectores de lo más dispares, incluidos sectores de la izquierda, para ir contra Podemos. Bueno, yo creo que hay una cuestión fundamental aquí, que es que al final, ¿qué se entiende, ¿no? por estado de bienestar y qué se entiende por estado de derecho, ¿no? El estado de derecho al final son una serie de normas que se han de respetar por todos, que lo que garantizan, digamos, es una democracia, una libertad, determinados derechos, ¿no? para la gente que vivimos en un país. ¿Qué pasa? Que realmente yo creo profundamente que tanto al Partido Socialista como al Partido Popular el Estado de Derecho solamente es una cosa que les resulta útil si les sirve a ellos, ¿vale? Porque lo que se ha hecho en este país contra Podemos salta, aniquila, derrumba cualquier pata de lo que se pueda considerar una democracia cuando tú atacas a un partido político legítimo. Además, como tú bien decías, no solamente es que fuéramos legítimos, sino que éramos modestos, que teníamos evidentemente y seguimos teniendo un ánimo radical de cambiar la realidad de este país para convertirlo en algo mejor, sí, pero que respetábamos pulcramente las reglas establecidas para emprender ese camino alternativo, también. Y sin embargo, pues evidentemente no se ha ido a por Podemos en las urnas, no se ha ido por Podemos se ha ido por Podemos de la forma más sucia que se puede esperar. Los sectores de la izquierda se alían a algunos sectores comunicativos. Evidentemente, en este contubernio contra Podemos, yo creo que por una cuestión básica.
que es porque no son de izquierdas de verdad o no pertenecen a la izquierda radical con la que nosotros nos relacionamos, ¿no? Es decir, son progresistas, yo eso no lo niego, pero de izquierdas, bueno. El calificativo ultraizquierda, que siempre radicales de ultraizquierda, afines a ETA o cercanos, o ¡Buah! que así ¡Qué barbaridad! que se ha utilizado durante todo este tiempo, ¿era un insulto? ¿Era un calificativo despectivo? ¿O era incluso hasta Yo un creo halago? que era una flecha ideológica, ¿no? Para atarnos en el mismo hilo y señalarlos, evidentemente, en un ámbito en el que no nos encontramos, porque ya te digo que si algo ha tenido Podemos es el respeto escrupuloso de las normas establecidas, independientemente de que legítimamente queramos cambiarlas, ¿vale? Para situarnos, pues, fuera de la legalidad, fuera de la, o incluso vinculado a una organización que evidentemente volaba coches por los aires, ¿no? O sea, es como la forma más fácil, es igual que el caso Neurona, que nos lo montan en un símil muy burdo con todo lo que había pasado en el PP. A nosotros nos dicen sobresueldos en la sede, ¿a qué te sonaba? El PP demostró pagos en negro. Al arquitecto están condenados por ello. Pues lo de la sede nuestra, que fuera radicalmente reconocido con una vinculación facilona, ¿no?, al caso de corrupción del Partido Popular. Sobresueldos en nómina eran lo nuestro. Sobresueldos en nómina. Bien, pues eso era un elemento vinculante. Una contradicción en sí misma. Claro, pero era un elemento vinculante a los sobresueldos del Partido Popular, que eran pagados con dinero de los empresarios que se beneficiaban de su trama de corrupción, y que era un salario que se le daba a M. Rajoy, que todo el mundo sigue sin encontrarlo, que en muchos casos rozaban el €500.000 y evidentemente no tenían ningún tipo de vinculación. Pero si lo plasmas así, pues se lee como muy fácil eso de que todos son corruptos. Todos iguales, sí. Pues entonces yo creo que eso de, ¿cómo éramos? Filoetarras, ¿no? Filoetarras. Filoetarras, pues venía por ahí también, para que hubiera una, y si lo repiten muchas veces, pues evidentemente cala, una vinculación con lo que somos. Financiados por Venezuela, financiados por Irán, financiados por Rusia, y resulta que es que quien está financiando Rusia o Irán es a Abascal y a Vox, Y ¿no? a compañía, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es evidente, y de hecho lo han reconocido ellos. ¿Que nos financian los iraníes? Sí, señor, ¿qué pasa? Nada, porque evidentemente nadie les va a organizar una campaña en contra, porque ellos no son una amenaza para los poderosos y para los privilegios de los poderosos, como nos organizaron a nosotros, que sí que lo somos. Esa es la única amenaza que puede suponer Podemos, una amenaza para los privilegios de los poderosos. 3 estructuras fundamentalmente conveniadas, agrupadas para ir contra Podemos. Una es la estructura del poder establecido, que es quien tiene que gobernar para todos, y resulta que lo que hace es que crea la policía paralela para ir contra Podemos. Una. Otra es la estructura de los jueces que tienen que impartir justicia, y resulta que se ponen de acuerdo unos cuantos jueces, no digo yo que todos, pero sí unos cuantos, para ir decididamente contra Podemos. Y otra, que es el cuarto poder que dicen que son los medios de comunicación, donde una serie de medios de comunicación se ponen al servicio de esos que son probablemente quienes gobiernan de verdad, para ir contra Podemos. Además de otros, pero fundamentalmente esas 3 estructuras. ¿Tan malo era Podemos? Para sus intereses sí, es lo que te decía con anterioridad. Evidentemente para sus intereses sí, porque Podemos lo que defiende es que con los recursos de todas, que con los impuestos de todas podamos vivir. Que los privilegios no pueden ser de unos pocos, que los privilegios no pueden ser de las eléctricas, no pueden ser de los bancos, no pueden ser única y exclusivamente de las grandes empresas, sino que todas las personas que compartimos este país tenemos derecho a vivir en unas condiciones dignas, con derecho a la vivienda, con derecho a la educación, con derecho a la sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una contraposición con el poder establecido y con los privilegios establecidos. ¿Podemos es peligroso? Para ellos sí. Para la gran mayoría de la gente que habitamos este país, es un aliado.
indispensable. Supongo que a mí me lleva a otra pregunta inmediata, y es si Podemos es el gran aliado o el aliado de la gran mayoría de habitantes de este país, ¿se ha transmitido mal el discurso o Podemos no ha sabido hacerlo? ¿O es que los poderes a los que nos enfrentamos son tan grandes que nos es muy difícil superarlo, ¿no? A ver, yo creo que la última parte es importante. El poder es grande y es difícil abrirse camino a través de él, pero nosotros, sin embargo, pues mantenemos la ilusión y la confianza, ¿no?, de la gente que sigue viendo a Podemos como una esperanza. ¿Podemos tiene que ser autocrítico? Pues evidentemente creo que sí, ¿no?, porque es una parte fundamental, el examen de lo que uno hace y cómo lo hace y de qué manera, para poder seguir mejorando y avanzando en ese sentido. Pero, evidentemente, si lo que se transmite es que Podemos, absolutamente falso, hace una ley, que es la ley del solo sí es sí, de la que no podemos estar más orgullosas, que además ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo, yo creo que en la concienciación precisamente de lo que es el consentimiento, de, como decía Irene Montero, ponerlo en el centro, y frente a eso lo que te dicen es «suelta violadores», que es falso. Que es falso. ¿Quién suelta violadores en cualquier caso? Es un juez o una jueza, y no gracias a la ley, sino a la interpretación que hace de ella. Porque los jueces, que es otra cosa que yo creo que podemos poner encima de la mesa, no están a salvo ni de errores, ni de ideologías, ni de nada. Queremos ver la figura de la judicatura como algo puro que solamente imparte o reparte sentencias en pro de la justicia, y no es así. Y se ha demostrado repetitivamente, y no solamente contra Podemos, contra las mujeres, contra los hijos de aquellas mujeres que han sido maltratadas y que sufren violencia de género. Y como por encima de ellos, según ellos, solo está Dios, como sobre el rey, por encima del rey solo Dios, pues... A ver, mira, te voy a contar una cosa que me parece reseñable en este momento de la conversación, ¿no? Que es que los jueces están sacando una serie de sentencias, ¿no?, que al final son ellos quienes generan esa jurisprudencia, que dicen que meterse con la justicia o que meterse con los jueces es muy dañino y tiene que tener consecuencias graves para quien lo haga, porque eso supone cuestionar el sistema judicial. ¿Vale? Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, estos mismos jueces no ven ningún problema en atacar a un partido legítimamente elegido con representantes en la Cámara, que es absolutamente cumplidor con el Estado de Derecho, ¿vale?, hasta generarle un daño y un dolo e influir evidentemente en el sistema democrático español. Si una cosa es cuestionar la justicia, la otra cosa yo creo que es cuestionar la democracia. Pues ellos no tienen ningún tipo de conciencia sobre ello. Han denunciado a nuestra secretaria general. Ione Belarra se enfrenta a una demanda de un ex juez señalable, ¿no?, reseñable, que es Manolo, le conocemos todas y todos, a la que le pide 200.000 euros. Eso no solamente es violencia judicial, sino que es violencia económica. ¿Por qué? Porque igual 200.000 euros para él no son nada, pero evidentemente para las personas normales y corrientes pueden doblar el total de su patrimonio. Iba a decir que he superado toda esta situación. No está superada, ni mucho menos, ¿no? Pero sobre todo porque toda esta situación ha hecho un tremendísimo daño a este partido, a Podemos. Antes decíamos que Podemos tiene que hacer también autocrítica y reconocer o analizar o superar o corregir sus errores. Pero gran parte del daño ha sido producido desde estos sectores que habíamos dicho antes. Pero bueno, una vez que estamos en la situación actual,
Entonces hablamos un poco más del último tiempo. Pablo Iglesias abandona, deja su cargo de primer ministro, primer ministro, o de ministro. de ministro, pero era el viceministro primero, ¿no? Sí. Pues deja su función. El vicepresidente. Vicepresidente, deja su función y sugiere que su sucesora sea Yolanda Díaz. ¿Esto fue un error? Yo creo que él lo ha reconocido como tal. Yo creo que él lo ha reconocido como tal. Pero sí, yo creo que fue un error, más que por la figura en sí de Yolanda, que bueno, que también evidentemente, yo creo que fundamentalmente lo que él ha reconocido es que una decisión en caliente prácticamente de la nada, ¿no? Pues no se toma, y que la gente lo que queremos son decisiones colectivas. ¿Por qué Yolanda Díaz se vuelve contra Podemos? ¿Por qué intenta aislar, marginar completamente a todos los cargos de Podemos, a todos los miembros de Podemos que eran más visibles, más reconocibles? A ver, yo creo que eso es una pregunta que habría que hacerle a la propia Yolanda. Evidentemente tengo mi opinión al respecto, Claro, y es que la única explicación que tiene esto es una cuestión personal. Quiero decir, Yolanda, en vez de encontrar sinergias, encuentra competitividad, ¿no? entre las personas de izquierdas que en un momento dado podían hacerle sombra, y yo creo que sin ningún tipo de motivo, ¿no? O sea, Yolanda parece que tiene una fuerte motivación personal a la hora de dirigir determinados espacios, y lo ha demostrado. Más tarde con las elecciones a las que ha llegado en Sumar con... O sea, el gobierno actual es el gobierno más tecnocrático que hemos podido ver en los últimos años, y es una pena que eso, es una pena terrible y tremenda que eso venga desde personas que nos caracterizamos por defender democracias participativas, plurales, etcétera, porque incluso a los ministros que ha puesto ahí, con excepción, todo hay que decirlo ya que estamos en Rivas, de Sira Rego, que tiene relevancia dentro de su organización, venían de la nada. Son gente colocada así. No tiene sentido. Seguimos en el terreno de la interpretación, especulación pues venga. u opiniones. Pero Opinión, de verdad, las actitudes de esta mujer, de Yolanda Díaz, solo eran temas de carácter personal. No había un planteamiento de acoso y derribo contra Podemos como organización, como partido, no solamente contra sus líderes. Hombre, yo creo que ha participado, ¿no? digamos, de esa visión negativa de Podemos, y la ha nutrido, pero yo es que ya no puedo decir nada más, porque evidentemente hay una cuestión que yo creo que está bien así, que es que esa realidad se dio, pero que Podemos ha cogido su carril, Podemos sabe cuáles son sus objetivos, Podemos está en el camino de volver a ser ese Podemos ilusionante que llegó a donde llegó, y que el resto de fuerzas, o de representantes de fuerzas, o de representantes unipersonales que hay en este espectro, deberán de hacer su propia composición de lugar. Te voy a preguntar sobre eso ahora, pero por completar o por agotar este tema, se dan las elecciones generales últimas. Primero Podemos se replantea si entra en ese grupo que se dio en llamar Sumar. Se lo replantean hasta la saciedad, hasta el último momento. Al final concluye que sí, que va a entrar. ¿Qué pone Podemos en toda esa estructura, en toda la campaña, en toda la estrategia electoral? El dinero, compañero. El dinero. Podemos al final, es verdad que entró y que firmó esa coalición, pero técnicamente
Y políticamente se vio, a Podemos se le impidió decidir nada sobre listas, a Podemos se le impidió decidir nada sobre programas, a Podemos se le impidió todo. Entonces, ¿Podemos qué pone? El dinero, el adelanto electoral que nos correspondía, que debía equivaler a casi el 75% del presupuesto total. Eso fue lo que... ¿Que son 2 millones o por ahí? Sí, eso fue lo que puso Podemos. Eso sí, Podemos a cambio, bueno, pues, y a cambio de no gestionar nada, no se comprometió a nada más, evidentemente. Si solamente pones y no tienes ninguna capacidad de gestión, pues hasta ahí. Bueno, hasta ahí. ¿Fue un acierto el que los 5 diputados de Podemos se pasaran al grupo mixto? Yo ni siquiera lo valoro en esos términos, pero sí que creo que fue necesario, porque no por Podemos en sí, sino porque las voces que representaban Podemos estaban apagadas. En el grupo parlamentario, si revisas incluso, ¿no?, la participación de Sumar en charlas, la participación de Sumar en el Congreso, la participación de sus comisiones, Podemos estaba apagado, y con Podemos su voz. Entonces, ¿qué pasa? Que Podemos sí que tiene la responsabilidad de seguir hablando alto y claro sobre temas que incomodan, ¿no? Y que parece que en este ámbito les resulta incómodo a otras fuerzas políticas que se llaman de izquierda. Había que seguir hablando de Palestina en ese contexto. Alto y claro, había que seguir denunciando el genocidio. Había que seguir denunciando cuestiones básicas que se reconocían con posterioridad, como que el recorte existente, ¿no?, en las valoraciones de los cambios de la ley respecto a las personas mayores de 55 años. Teníamos que seguir haciendo aquello para lo que la gente nos eligió. Teníamos que seguir haciendo aquello para lo que la gente nos eligió. Entonces, ¿acierto o no? Fue una necesidad frente al intento, yo creo que burdo, y yo creo que merecería una reflexión por parte de quien lo hizo y lo consintió, de apagar esta voz. Bueno, no es pregunta, pero lo que he leído por ahí es de que Yolanda Díaz dice que ella no vetó nunca a nadie, ni marginó nunca a nadie. Pero bueno, no es una pregunta. Me alegro porque es una evidencia. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de Podemos ahora mismo? Yo creo que las perspectivas de futuro de Podemos son todas. De hecho, estamos notando, aparte de un evidente aumento en torno a las encuestas habituales, donde además Podemos tiene una ventaja, ¿no?, que es que si nos dan el 5% seguramente estemos en el 10%. Y además es que eso nos pasa en todas las elecciones, ¿no?, que si vamos a sacar 15 diputados, pues llegamos a 30. Si vamos a sacar 30, llegamos a 50, etcétera. Entonces yo creo que Podemos estar en una buena perspectiva. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando Podemos levanta la cabeza volvemos a ser un animal de interés político. Y un animal de interés político no evidentemente desde una perspectiva sana, de una democracia sana como debería ser la nuestra, sino volvemos a convertirnos en un elemento a abatir. Una evidencia fueron las europeas, donde nadie apostaba absolutamente nada por Podemos y resulta que saca 2 otros partidos, por no volver a con muchísima más estructura, más fuerza, más representación, pues y sin nada en contra. Y sin nada en contra. Todo a favor. Su proporcionalidad no es significativa. No. Estamos muy orgullosas de nuestras dirigentes, de Ione Belarra, de Irene Montero, de la campaña que se hizo, de la militancia de Podemos, que es maravillosa y que no abandonan nunca. Bueno, Rocío Val, además de sus responsabilidades y cargos en la estructura de Podemos Nacional, es la portavoz de Podemos, del Círculo de Podemos de Rivas. Sí que me gustaría preguntarte sobre este tema.
Podemos Rivas no está en el gobierno municipal, es en esta legislatura, ha estado en las legislaturas anteriores. ¿Qué alternativa tiene Podemos ahora mismo para Rivas? Bueno, para empezar, me parece que es fundamental que en estos momentos pueda agradecer a mis compañeras y a mis compañeros el haber confiado en mí, ¿no? Para dar este paso en momentos que son complejos, porque nos hemos quedado fuera del Ayuntamiento de Rivas, pero yo creo que Podemos, o sea, sigue teniendo todas las posibilidades del mundo y todas las ideas del mundo para seguir construyendo un gobierno de izquierdas en Rivas. Hay puntos en los que estamos de acuerdo con compañeras y compañeros, pero es cierto que hay puntos en los que estamos en desacuerdo, ¿no? Y que nosotros creemos que en Rivas se tienen que considerar y tenemos opciones y alternativas para el gobierno de Rivas. Nosotros creemos que Rivas tiene que tener un transporte público propio, es decir, que tiene que haber una modificación de los presupuestos que incluyan yo creo que la necesidad de los ripenses y las ripenses de poder moverse tranquilamente y con un horario decente internamente en nuestra ciudad. Hay un montón de cuestiones que nosotros llevamos en el programa y que se quedaron fuera, como la granja escuela, que puede ser además un proyecto en el que también se trata de construir colectividades, ¿no? Porque al final lo que sí que percibimos, igual que yo creo que todas, es que Rivas es un objetivo, ¿no? Y es un objetivo político que evidentemente hay que revertir. Pero para construir Rivas y para que Rivas siga siendo lo que es, ¿no? Pues necesita un nivel de concienciación y de ciudadanía, de sensibilidad que siempre ha existido en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que pueda contrarrestar una propuesta política vacía de contenido y con unos objetivos única y exclusivamente económicos, ¿no? Creemos que se tienen que ampliar los presupuestos participativos, porque realmente en la participación, en que la gente se sienta corresponsable y responsable de cómo se desarrolla su ciudad, yo creo que se anclan unos principios fundamentales, ¿no? de construcción social que conllevan a tener unos valores que son irrenunciables, ¿no? La solidaridad, la cooperación, todo aquello que nos hace como una sociedad mejor, ¿no? Que la vivienda vuelva a ser en régimen cooperativo, que la vivienda vuelva a tener un precio asequible, que haya vivienda evidentemente a disposición de la gente joven. Rivas ha hecho cosas. Rivas ha hecho cosas y Rivas ha hecho muchas cosas en determinados ámbitos que se tienen que reconocer, pero yo creo que también hay cosas que son mejorables y que son criticables, ¿no? Que tiene que profundizar en el tema de la transición ecológica, que la transición ecológica trae y revierte en riqueza, ¿no? para nuestra ciudad, y son cuestiones que están muy abandonadas. El tema de la vivienda y lo que hay ahora mismo en Rivas a disposición no es para sacar pecho. Pero ojo, en contraposición con lo que se plantea de la liberalización del suelo, de todas estas cosas y medidas que nos trae el Partido Popular, que nunca han funcionado y que lo que ha hecho ha sido triplicar el precio, nosotros apostamos por un modelo evidentemente público, ampliar el parque público de viviendas, y el propio desarrollo urbanístico. Rivas está, bueno, hay varias asociaciones que están reivindicando vivienda para los jóvenes y viviendas más asequibles. El gobierno municipal insiste en lo complejo que es eso y el tremendo presupuesto que es necesario para volver a construir vivienda, o vivienda tanto venta como alquiler, pero hay un hecho que yo siempre me pregunto, alguna vez incluso se lo pregunté a la concejala de urbanismo. Resulta que Rivas ha hecho miles de viviendas sociales. Todas esas viviendas sociales, en su cláusula de compra, aparece el derecho de tanteo por parte del ayuntamiento, de la empresa municipal de la vivienda. En caso de venderse, el primero que tiene derecho a recompra y además a los precios establecidos, tasados, sería el propio ayuntamiento. Todos sabemos que esas viviendas se están vendiendo
a precios disparados, a precio de mercado, que no se ajustan de ninguna manera a los precios de establecidos de los módulos. Entonces, no sé por qué el ayuntamiento no se plantea la recompra de todas esas viviendas que se están vendiendo para ponerlas al servicio de otros que las necesiten. Quiere decir que no es ni quitarle nada a nadie, ni No, yo hacer creo... nada malo, sino simplemente es ejercer ese derecho, el derecho de recompra, y el que vende va a adquirir un dinero determinado que puede comprarse otra vivienda donde quiera, si es que es lo que pretende, pero esa vivienda se puede poner al servicio de nueva gente. Porque no se entiende o no entendemos por qué eso no se hace. A ver, me parece que abres una ventana muy interesante, que es porque la vivienda, incluso la vivienda de la vivienda social, ¿no? La vivienda que se hace y que se apoya con subvención pública, vuelve al modelo especulativo del mercado, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay, evidentemente, leyes que impidan eso? O hay la necesaria intervención pública sobre la vivienda para que eso no pase. No tiene sentido que hagamos vivienda pública si la vamos a devolver al mercado para que se pueda especular con ella. Es decir, lo legítimo es que si alguien ha pagado por una vivienda, reciba el mismo dinero, en caso de que quiera venderla, que ha invertido en ella, no que se convierta en un bien de especulación. Por eso sí que es fundamental tomar, yo creo que decisiones y medidas valientes y sobre todo abrir una línea de conciencia sobre que el mercado de la vivienda no es algo que va por libre, sino que el mercado de la vivienda es algo que se puede intervenir y que se puede intervenir con el objetivo principal de garantizar un derecho constitucional. No estamos hablando de montar aquí el gobierno bolivariano, sino de asegurar aquellas cuestiones básicas que vienen recogidas en nuestra Constitución. Yo sí que creo que eso se podría hacer. De hecho, sería una forma legítima y no dañina, porque además no sería doloso, ¿no? Acceder a una vivienda a un precio digno y poderla vender a ese mismo precio digno, no acceder a una vivienda a un precio digno con el dinero de todas y de todos y luego reinvertirlo en tu propio beneficio individual o en el beneficio individual de una empresa, ¿no? Que muchas veces es donde acaba también. Entonces es una propuesta muy interesante, pero bajo ese paradigma o nuevo paradigma que se tiene que abrir de entender que evidentemente el mercado de la vivienda es intervenible. Propuestas como estas de hacer cumplir la ley, ¿no? Son viables y que hay una serie bueno, yo creo que medidas que se pueden tomar incluso a nivel municipal que garanticen y que puedan llegar a garantizar que la vivienda es asequible para nuestra ciudadanía, para nuestros jóvenes y para que no tengan que irse de Rivas a menos que quieran por obligación porque les echa el actual mercado de la vivienda, ¿no? Uno de los logros importantes de la gestión municipal, tanto ahora que no está Podemos en el gobierno como antes que sí que lo estaba, es la superación de la deuda pública. O sea, Rivas ha ido reduciendo la deuda pública y ahora mismo creo que está en mínimos o en cero, no sé exactamente en cuánto, pero creo que está en mínimos. A pesar de que sigue habiendo problemas, pues entiendo que con los cobros de las viviendas que están alquiladas y demás. No sé si tienes alguna información sobre... No tengo información sobre ello, o al menos información tan concreta que pueda dar en estos momentos, pero yo lo que sí que comparto es que la reducción de la deuda de un ayuntamiento está bien, está muy bien, pero que la inversión pública y por tanto la generación de nueva deuda desde una perspectiva cabal para mejorar las condiciones de vida de la gente son legítimas. Hay ayuntamientos que presumen de superávit. Eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el superávit está para las cuentas personales, para el ahorro de las familias, pero no para un ayuntamiento, porque un ayuntamiento lo que ahorra
es lo que no está gastando en servicios para sus ciudadanas y ciudadanos. Entonces eso es fundamental, revertirlo. No tengo datos de cuál es la deuda o la posible deuda, pero generar nueva deuda a través de ICOs, de préstamos blandos, evidentemente, para poner nuevos servicios a disposición de la ciudadanía es algo con lo que Podemos estaría absolutamente de acuerdo. Otro capítulo que pasamos. Últimamente se ha hablado mucho por parte de, no de Podemos, pero sí de otros partidos, de los que están en el espectro de la izquierda, en principio, sobre el tema de la unidad. ¿Qué dice Podemos con respecto al tema de la unidad? Pues Podemos tiene muy clara esa vía. De hecho, es que no olvidemos que Podemos y el desarrollo de Podemos fue clave en torno a esta posibilidad de la unidad, ¿no? Podemos recogió, pese a ser una fuerza mayoritaria dentro de ese espectro que no necesitaba, digamos, la colaboración de nadie, recogió, digamos, yo creo que un anhelo, ¿no?, de toda la izquierda de compartir todos los avances que se iban dando con otras fuerzas, como Izquierda Unida, como EQUO, como, en fin, el movimiento animalista. Fue, yo creo que absolutamente generosa en ese sentido. Lo que pasa es que Podemos, ¿qué dice? Unidad, por supuesto, pero ¿en torno a qué? A ejes programáticos. ¿Estamos de acuerdo con que no tiene que haber gasto militar? Pues me parece que, en fin, ¿estamos de acuerdo con que nos tenemos que salir de la OTAN, que está caduco? ¿Estamos de acuerdo con que Palestina tiene que ser defendida y su población tiene que ser defendida y que allí se está cometiendo un genocidio y que no se puede dar ni una gota de aliento a quienes colaboran con él? Podemos creer en la unidad, no solamente cree en la unidad, sino que ha demostrado que es capaz de ponerla en marcha. Pero tiene que ser en torno a... Bueno, y por supuesto, esto igual es una cosa así como muy personal, pero yo creo que sin vetos de ningún tipo. Sin vetos de ningún tipo. Y más injustificados en torno a figuras políticas que son relevantes. ¿Estamos de acuerdo en los impuestos a las grandes fortunas, al IBEX 35? ¿Estamos de acuerdo? Yo sí. Estamos muy de acuerdo. Precisamente que los impuestos a las grandes fortunas ni siquiera son equiparables a los impuestos que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. Estamos más que de acuerdo con eso porque es una forma de revertir, evidentemente, la riqueza que generamos como país, en la riqueza que tenemos como país, que es la gente. La progresividad en los impuestos. Estamos de acuerdo. Es fundamental, es que es fundamental. No puede ser que pague más quienes menos tienen, tiene que ser que pague más quien más tiene. Es sobre el tema de la escalada armamentística, la OTAN y consecuencias que va a tener el incremento del presupuesto armamentístico en detrimento de ese dinero que es necesario para otras cuestiones, fundamentalmente los temas de carácter social. A ver, a mí me gustaría aquí, yo creo que dejar claro una cosa. El gasto militar es un avance belicista. Avanzar en la guerra es imponer un régimen de terror. O sea, no tiene ningún sentido. Y me gustaría pues recordar unas palabras de Julio Rodríguez, que decía que hay muchas formas de asegurar o de generar una seguridad necesaria, ¿no?, para el desarrollo de la vida, de los pueblos. Evidentemente, yo puedo decidir que frente a mis vecinos yo lo que voy a hacer va a ser coger un arma o apuntalar mi casa. Pues evidentemente puedo decidirlo. También puedo decidir junto con mis vecinos entendernos. Puedo decidir con mis vecinos desarrollar un espacio de seguridad basado en la paz. Es decir, lo que tú dices es fundamental. 800.000 millones de euros
dan para arreglar el mundo. ¿Pero para qué dan también? Para una escalada belicista sin frenos, que lo que va a generar va a ser un beneficio a una industria armamentística que no nos va a revertir como pueblos y donde además, en caso de que esto escale, vamos a poner los muertos. La seguridad colectiva se puede dar también en términos de paz. Es fundamental. Es fundamental poner a trabajar la vía diplomática para conseguir volver a ser referentes, como lo hemos sido en Europa desde hace mucho tiempo, culturales, no armamentísticos, y evidentemente para nosotros ni de lejos Estados Unidos o Trump o el trumpismo y todo lo que significa son un aliado. Además ya está diciendo que la paz es a cambio de llevarse las cositas chulas de Ucrania. Es una barbaridad detrás de otra. La paz es la única vía. Muy bien, pues por mi parte, nada más que invitarte si quieres dirigirte a quien nos vean, quien nos escuchen, dirigirte a ellos y comentarles lo que sea. Eres vecina de Rivas, eres la coordinadora de Podemos en Rivas. Bueno, Entonces, pues yo de parte mía y de evidentemente todas mis compañeras y compañeros que estamos trabajando ahora mismo por ser una alternativa viable para mantener un gobierno de izquierdas fuerte y construir junto con ellos una sociedad pues mejor, ¿no? Profundizar en esa cosita que nos hace diferentes a los ripenses, porque yo ya me siento ripense, evidentemente, que estamos a disposición. muy bien, pues muchas gracias, Rocío. Gracias a ti, Juanma, por la invitación. Algún día te volvemos a invitar y seguimos hablando de todos estos temas. Pues muchas gracias. Gracias, gracias.